El tema de hoy es deseos y aspiraciones que nos generan amargura. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Primero hay que precisar varias cosas para poner en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Las personas se dan a la tarea de desear cosas. Se supone que cuando nacemos tenemos una posibilidad de alcanzar ciertas cosas. Entonces, muchas veces el propósito de nuestras vidas es compartido. ¿Por qué? Una es nuestra propia percepción y nuestra propia interpretación de la vida y la otra es la interpretación de la vida que quieren nuestros padres de nosotros. Entonces es interesante porque es frecuente que las personas quieran tener hijos y las personas que quieren tener hijos dicen lo que quieren de esos hijos. Entonces, resulta interesante porque a esos hijos de los que se les está echando mano o se les está, digamos, predeterminando su existencia, no les hemos preguntado. Entonces, en la mayoría de los casos, las expectativas que tenemos de los hijos que se conciben no está incluida su opinión. Entonces dicen, es que me gustaría que fuera esto, que fuera profesional, que fuera feliz, etcétera. Pero en la mayoría de los casos no dicen cómo es que se logra ser feliz. Entonces, en este intento de ser feliz y en este intento de supervivencia, tenemos que definir de qué manera nos vamos a ganar la vida. ¿Ok? De esa manera, o es cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Cómo voy a conseguir eso? ¿Cómo voy a conseguir una serie de satisfactores que son universales en la mayoría de los casos? Tener una casa, tener un vehículo, tener una forma de vida que me permita primero alimentarme, me permita vestirme y después vienen las cosas que son extras. Si puedo viajar, pues viajo. Si puedo tener una vida cómoda, pues tengo la vida cómoda y demás. Pero en este proceso hay muchas fórmulas para conseguir eso. Entonces, de repente, al haber tantas fórmulas para poder conseguir esos satisfactores, nos empezamos a confundir y decimos, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde? ¿Me voy a la izquierda? ¿Me voy a la derecha? Etcétera. Y al decir izquierda y derecha me refiero a una metáfora, es decir, estamos definiendo cuál es el camino que vamos a tomar para poder conseguir lo que necesitamos para vivir. Entonces, desde ahí empieza la conflictiva, es decir, qué forma de vida voy a tener, qué nivel de conocimiento, si voy a hacer un producto, si voy a hacer un servicio, con qué tipo de pareja voy a establecerme y demás. Entonces, es muy poco tiempo, es decir, hay que tomar muchas decisiones y en esta toma de decisiones tenemos que hacer ajustes y de repente en este proceso incipiente, o sea que empezamos, tiene que ver con dependiendo las experiencias que vayamos teniendo en el camino. Es decir, si de entrada tenemos padres conocidos y amigos que no son muy eficientes o que son violentos, que son groseros, que son ofensivos y demás, desde ahí ya empezamos a tener ciertas situaciones problemáticas. Ahora bien, las expectativas y los deseos, no hay ningún problema con tenerlos. No estamos en contra de que haya deseos y aspiraciones. Lo que estamos diciendo es que cuando esos deseos y esas aspiraciones no están relacionadas con el nivel de inversión de tiempo y recursos que se requiere para tener el conocimiento para alcanzar esas metas, se convierten en amargura. Entonces, la mayoría de la gente quiere ser, pues no sé, depende de los gustos de cada quien, quiere ser pudiente en términos económicos, quiere vivir en una zona bonita, quiere tener viajes, quiere tener comodidades, quiere visitar lugares, digamos, de lujo o cómodos, como le quieras llamar, etcétera. Entonces, en toda esta aspiracionalidad, no se trabaja en la mayoría de los casos de forma interna. Entonces es un tema interesante en muchos sentidos porque la aspiración tiene que ver con que nos sintamos exitosos o que no nos sintamos exitosos, que nos sintamos felices o que no nos sintamos felices. Entonces se da en cuenta cómo la aspiración es en qué me quiero convertir, cuáles son las experiencias que quiero tener y qué es lo que voy a hacer para poder conseguir eso. Entonces, en la mayoría de los casos,
las personas desean cosas que requieren un nivel de esfuerzo, es decir, que tienen un tiempo para que se consigan. Ninguna cosa que valga la pena casi es inmediata. Tiene que ver con un proceso, tiene que ver con un tiempo. Por ejemplo, acaban de pasar las Olimpiadas y dices, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganarme una medalla olímpica? Pues hay un trabajar detrás, o sea, tienes que entrenarte, tienes que levantarte temprano, tienes que alimentarte bien, tienes que descansar, tienes que tener una guía del entrenador, tienes que tener una guía psicológica, trazarte ciertos eventos, cierta planificación, pues para que puedas conseguir el resultado. Entonces, todo eso no se da de la noche a la mañana. Igual, si quieres hacer una edificación, estoy tomando estas analogías para que entendamos que todo eso requiere un proceso. Si tú quieres hacer una obra arquitectónica de cierto nivel, pues tienes que conseguir el presupuesto, tienes que conseguir el terreno, tienes que conseguir el diseño, tienes que conseguir los recursos económicos y los recursos técnicos para poder edificarlo y demás. Entonces, todo en la vida que valga la pena tiene que tener un proceso de planificación y en ese proceso de planificación tenemos que estar muy claros que tiene que ver con inversión de tiempo. Entonces, el estar deseando cosas a diestra y siniestra no tiene ningún sentido. Igual obtener cosas, cuando decimos quiero cosas, si se dan cuenta, las metas más frecuentes y más fáciles de visualizar tiene que ver con la compra de objetos. Quiero un carro, quiero una moto, quiero una bici, quiero una casa, quiero lo que tú me digas. Entonces, suponen que la generación de dinero es la que nos lleva a ser exitosos o a tener una experiencia positiva de vida. Eso sería en el ámbito material, ¿sí? Las aspiraciones materiales son las más simples. ¿Por qué? Porque tienes que tener una forma generadora de dinero y un objeto y saber cuánto cuesta el objeto. Entonces prácticamente pues es simple decir quiero un objeto y necesito un medio para poder generar esos recursos. Mientras más caro sea el objeto, el elemento de generador de recursos económicos pues tiene que ser más eficiente o tiene que ser más grande. Entonces, eso hasta el momento podría parecer una obviedad, ¿sí? Y luego tenemos un tiempo determinado para conseguir eso, incluso el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿quién se mete a fondo en un proceso de aprendizaje para poder conseguir un medio de subsistencia? Habitualmente, la regla de obtener dinero es muy simple. Pago lo que no sé y me pagan lo que sé. Va de nuevo. Eso es muy importante decírselos con esa claridad a los más jóvenes, a los niños y demás. Lo que sabes hacer y lo que sabes te lo pagan. Y lo que no sabes hacer, tú tienes que pagarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero unos zapatos, yo no sé hacer zapatos. ¿Por qué? Porque no sé cómo se corta la piel, cómo se pega la suela, cómo se le ponen las agujetas y demás. Como no sé hacer eso, entonces tengo que pagarlo. Y habitualmente sabemos muy pocas cosas, porque podría yo agarrarme diciendo todos los productos que no sé hacer. Computadoras, mesa de plástico, cortinas, llantas, o sea, se dan cuenta cómo desde esa perspectiva nos damos cuenta que sabemos mucho menos de lo que creemos saber. Entonces, hay muchas cosas que se hacen en la vida de los seres humanos y evidentemente no sabemos hacerlas. Incluso hasta ridículo es, hay algunos platillos que nos gustan, platillos de comida me refiero, que no sabemos hacer. O sea, ¿qué tan difícil es hacer un platillo que a ti te guste? Decir, este platillo me gusta mucho y ya no quiero pagarlo en la calle, voy a aprender a hacerlo para hacérmelo yo mismo. ¿Cuántas personas crees que hacen eso? Prefieren conseguir el dinero para que alguien se los prepare que hacerlo ustedes mismos. No hay nada malo en ello. Lo que estoy diciendo es que estamos reflexionando respecto a ese tema. ¿Ok? Igual, quiero un carro deportivo, quiero un carro de lujo, cuando a veces digo, ¿dónde voy a traer ese auto
Si no vivo en esas condiciones, tengo que pagar impuestos, tengo que tener cierto nivel de performance para poder traer ese auto, es decir, tengo que tener ciertas condiciones para que eso suceda. Y entonces, fíjense, cuando hay una relación no equilibrada entre lo que quiero y lo que puedo conseguir, siempre voy a percibir que no tengo nada. Entonces voy a poner un ejemplo para que esto sea mucho más entendible. ¿Qué pasaría si yo te invito a un centro comercial, a un almacén, y te digo, ven, acompáñame? Y decir, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a un almacén. Ok, perfecto, una tienda pues. Y en esa tienda, y decir, ¿y a qué vinimos? Y decir, te invité a que vengas a ver todo lo que no tengo. ¿Qué? Sí, te voy a mostrar todo lo que no tengo. Mira, ese sillón no lo tengo, ese cuadro no lo tengo, ese dron no lo tengo, esa cámara no la tengo, ese teléfono no la tengo, ese pantalón no lo tengo, ese sombrero no lo tengo. Sería un ejercicio muy desagradable porque después de ir a señalar todo lo que no tengo, la percepción subjetiva de mi persona sería no tengo nada. Soy jodido, soy un pobre, soy alguien que no tiene suficientes recursos. Ahora bien, vamos a suponer que yo me fuera a vivir al almacén. Sé que es una cosa ilógica y es una cosa incoherente, pero es para efectos de explicación. ¿Ustedes creen que si te fueras a vivir al almacén en donde están todos los objetos, serías más feliz? No es eso. Nos queremos llevar cosas precisamente para ser felices. Igual, cuando queremos aspiracionalmente estar muy fornidos en términos musculares y tener un cuerpo así espectacular en términos de musculatura y de estética, las personas que se exhiben con esos cuerpos, en algunos casos, porque no voy a hacer una generalización, tienen hábitos destructivos, porque utilizan sustancias. En el caso de las damas, que es más frecuente que en los hombres, pueden tener implantes. Por supuesto que no estoy en contra de los implantes. Cada quien puede hacer con su cuerpo lo que mejor le parezca y lo que desee. El asunto es la aspiración, que a veces no se cumple. Entonces te haces una modificación y no sucede lo que tú querías que sucediera. Ahora, a veces para tener esos cuerpos esculturales y fornidos y espectaculares, tienes que invertirle tiempo, tienes que estar en el gimnasio, tienes que dormir, tienes que nutrirte, y a veces ese tiempo no lo tienes. Entonces, para tener estos cuerpos voluptuosos y poderosos y muy torneados, pues tienes que tener el tiempo, primero el tiempo y el dinero para poder conseguir eso. Si piensan que tener un cuerpo espectacular es barato, no lo es. No es barato. Y entonces dices, a ver, ¿cómo le hago? O me pongo a trabajar para generar el dinero, o me pongo a hacer eso. Entonces, muchas de estas personas que tienen estos cuerpos esculturales, les es doblemente fácil. ¿Por qué? Porque a eso se dedican. ¿Ok? Entonces, cuando te dedicas a eso, pues es diferente porque estás metido en el gimnasio, porque ese es tu negocio. Entonces, te metes en el gimnasio, estás generando a tu negocio, y ¿qué pasa? No es para siempre porque tiene una necesidad de mantenimiento. Es decir, lo tienes que estar entrenándote a ti mismo, tu cuerpo, todos los días, 2 o 3 horas precisamente para que se consiga eso. Igual, ¿quieres ser millonario? Pues sí, pero tienes que decidir cuál es el vector para hacerte millonario. Entonces dejamos a un lado la apariencia física, que por el momento es uno de los elementos más deseados. La gente quiere ser musculosa, quiere ser muy torneada para ser ejemplo de admiración. Entonces hacemos un lado la apariencia física, que a veces va aparejada con la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? No solo quiero un cuerpo voluptuoso, porque aparte está relacionado con intereses sexuales, que a todo el mundo le gustan, el placer de abrazar y besar y tener sexualidad con alguien más,
pues evidentemente es algo que le gusta a la mayoría, ¿ok? Entonces vamos a dejar a un lado eso. Número dos, quiero ser millonario y decir, ok, ¿qué actividad tienes? Para ver si eso va a ser posible. O sea, es decir, si eres enfermera, si eres alguien que atiende una tienda de autoservicios, si eres un ingeniero, si eres un arquitecto, pues qué posibilidades hay de llegar a esos niveles de enriquecimiento. Sí tienes que primero ver y palomear la posibilidad de autosustentarte. O sea, antes de pensar en ser rico o ser muy pudiente o ser abundante en términos económicos, primero tienes que garantizar la supervivencia. O sea, es decir, tienes que tener dónde vivir, qué es lo que te vas a poner y para eso tienes que estudiar, etcétera. Entonces se dan cuenta cómo muchas veces la pista de despegue no nos alcanza porque tenemos una fecha de caducidad. Si arrancas tarde, pues imagínate, ¿sí? Entonces, imagínate, tenemos un tiempo para el despegue. ¿Y cuánto tiempo nos pasamos educando? Nada más échale cuentas, o sea, son 3 años de preescolar en algunos países, son 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, 3 años de carrera y échale otros 3 años de especialidad y todo depende de qué carrera sea. Entonces te das cuenta, 6 y 3 9 y 3 más 12 pues haz de cuenta que te aventaste 20 años, entre pitos y flautas son 20 años, ¿ok? De estudio, en lo que agarras experiencia, etcétera. No es para desanimar a alguien, porque no se trata de desanimar, al contrario, el mensaje es mucho más eficiente que desanimar a las personas. Lo que estoy diciendo es que en lo que te tardas, ¿sí? En conseguir el resultado, la cosa es que te diviertas. Evidentemente la meta es importante, pero lo que queremos es disfrutar el camino, disfrutar el proceso. Cuando realmente eres abundante es cuando eres capaz de disfrutar el proceso o el camino. Si es una analogía, tú quieres ir a algún sitio y entonces vas del punto A al punto B y en ese transcurso, pues evidentemente tú vas disfrutando del camino, vas viendo el paisaje, vas viendo cosas, se pueden presentar cosas en el camino, se puede ponchar una llanta, puedes encontrarte algo en el camino que llame tu atención, un accidente, un paro, mil cosas. Estoy haciendo una analogía que tiene que ver con una travesía, es decir, ir hacia un sitio. Imagínate si lo planteamos en el viejo este, que era algo así como subirse en una carreta y con todo lo que te podías enfrentar, bestias salvajes, bandoleros, tribus, mal tiempo, etcétera. Así mismo es la analogía con la vida. ¿Qué te va a tocar? No lo sabemos. Te puede tocar una enfermedad, te puede tocar suerte, que estés en el lugar. Y la suerte es algo muy particular. Es estar en el momento justo, con la persona justa, con el nivel de conocimiento justo y además de que estés disponible. Pero para eso hay que prepararse. Entonces, se dan cuenta cómo un puñado de personas son las que se trazan un camino y lo logran, y son las personas sobresalientes que dicen los sueños se cumplen y cosas de este tipo. Creo yo que inspiracionalmente está bien, pero también hay que ser claros que un porcentaje mucho mayor va a ser el que no llegue a lo que se tiene trazado. ¿Quedó claro? Entonces no es una posición pesimista, es una posición de tener una planificación, ir en busca del resultado con la madurez que si hay algo que se tarda o que no suceda, tienes que redireccionar el camino. Sí, claro. Entonces, se dan cuenta cómo es importante determinar eso. Quien tiene suerte aparente es quien está preparado. Y evidentemente si estoy hablando de suerte es estar en el lugar correcto, con la persona correcta,
con la oportunidad correcta, con el conocimiento correcto y con la disponibilidad, todo eso para su conocimiento se puede provocar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero estar con la persona correcta, pues tengo que ir con la persona correcta. Voy a poner una cosa simple. Me gusta el cine, pues voy a ir a donde se reúnen las personas que saben de cine. Pero ¿qué sentido tendría que yo me arrime al lugar de las personas que les gusta el cine o que son promotores de cine si yo no tengo estudios de actuación? ¿Tiene sentido? Igual, si quiero ser un ingeniero eléctrico y voy a ir a un lugar porque me gusta la ingeniería eléctrica. Entonces, ¿qué es primero? Primero voy y me educo y tengo conocimientos de ingeniería eléctrica y después busco dónde se reúnen para ver si hay una oportunidad para mí. Tiene sentido lo que estoy diciendo, pero va de nuevo. Entonces se dan cuenta cómo ese concepto de suerte empieza a tener sentido cuando yo provoco eso. Personas correctas en el lugar correcto, en la circunstancia correcta, con el conocimiento correcto, que yo esté disponible y que además quieran mis servicios. Entonces, cada vez si conozco todas esas premisas, pues entonces puedo provocarlas. Entonces, cuando alguien dice, es que tuvo suerte, sí, puedes decir que tuviste suerte porque estudiaste cine, te fuiste donde están las bienales en donde se plantean las películas, tienes un guión extraordinario. Entonces se dan cuenta cómo, y podremos extrapolarlo a cualquier cosa. Si te gusta la panadería, si te gusta la declamación, si te gusta la escritura, la ingeniería, los servicios, etcétera. O sea, eso es lo interesante. Esa es la verdadera aspiración, no es tener cosas. Los deseos y aspiraciones tienen que ver con en qué me voy a convertir. Y eso lleva un proceso. ¿Sí? Entonces, es un proceso. Y entonces, si no te gusta el proceso, entonces ¿cómo vamos a llegar a la aspiración? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, eso es lo que tienen que tener claro. Todo el mundo atribuye a la suerte. No, tienes que estar preparado. Entonces, si estás preparado y te expones y te acercas en donde puedes aumentar tu probabilidad de que las cosas sucedan, entonces suceden. Pero tiene que tener muy claro, ahora, ¿por qué me gustó este tema para compartirlo con ustedes? ¿Qué pasa si estás discutiendo con una persona que no quiere estar contigo y te empeñas en estar perdiendo tu tiempo con esa persona? Ya en otro momento les voy a hablar de los asesinos de las aspiraciones y de los proyectos. Te pones a discutir con un amorío que no vale nada o con una persona que te está poniendo el cuerno, con una persona que te maltrata, con una persona que te desprecia, con una persona que no avisa qué es lo que está haciendo, que no tiene educación, que no tiene principios. ¿Qué crees que pasa con tus proyectos de vida? Si tú le dedicas tiempo a esa situación, estás firmando tu acta de fracaso en una serie de cosas porque le estás invirtiendo tiempo a algo que no te va a dejar absolutamente nada. Lo que menos tenemos es tiempo. Y si nos vamos a involucrar con personas pendejas o conflictivas, o las dos cosas, ¿cuál es el resultado que crees que se puede obtener de eso? Y que estés sufriendo, y que estés mendigando amor, que estés mendigando atención de alguien, pues ya firmaste tu sentencia, o sea, porque, es que lo quiero y que no lo puedo olvidar y que no sé qué, y decir, y todo lo demás, mi chulo o mi chula, ¿sí? Entonces dices, ¿y todo lo demás qué cosa? Entonces dices, güey, pues estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el asunto, por eso es tan importante evaluar rápidamente, ¿sí? Evaluar rápidamente si esa persona es susceptible de que se le invierta tiempo. Porque si no, cuando volteas para atrás ya no tienes juventud.
el tiempo se pasa volando, es decir, un día tienes 20 y un día estás festejando tu cumpleaños número 30 y otro día cierras los ojos y es tu cumpleaños número 40 y cuando menos te das cuenta es too late. La pista de despegue se acabó. Entonces, por eso les estoy planteando la importancia de compartir estos conceptos. Este video, si a través de ti llega a manos de alguien que está a tiempo de corregir el rumbo, te salva la vida y no porque vayas a morir, sino que te salva la vida de desperdiciar tu tiempo con personas que no lo merecen. ¿Quedó claro lo que estoy diciendo? Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque la vida no retoña. Los errores, por supuesto que se pueden corregir, pero mientras más rápido se corrijan, pues tienes más tiempo de recobrar el rumbo para poderte acercar a lo que tú querías. Y luego también hay que entender una cosa, cuando se acaba una meta, empieza otra. ¿Sí? Entonces se acaba una meta y sigues con la otra, se acaba una meta y sigues con la otra, y así sucesivamente. Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso. Y si somos capaces de poder observar esto, las aspiraciones y los deseos, con una buena planificación, con un proceso escalonado, se supone que te tienes que divertir. No es obligatorio que consigas el resultado final. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Y no hay ningún tiempo perdido. ¿Ok? Siempre está ahí pululando la idea de que es que soy un fracasado porque no conseguí lo que quería. No, estadísticamente hay más fracasados que exitosos. Yo no sé por qué ven una... Y si te llevas el calificativo de fracasado, pues es porque intentaste algo. Las únicas personas que no fracasan son los que no tienen planes en la vida, que simplemente son como un vegetal o como una planta que están esperando que los recursos caigan del cielo como el agua y lo demás se lo proporcione la tierra. Entonces es una ironía porque si no intentas nada, pues claro que nunca vas a fracasar. Entonces es mejor ser exitoso, ser fracasado porque lo intentaste, que hacerte pendejo y que no vayas a ningún sitio. Y que te sientas a todo dar porque decir tú que conseguiste nada, ¿por qué? Porque nunca intenté nada. ¿Sí? Y evidentemente el concepto de fracaso, pues para todo el mundo es chocante, pero es necesario. ¿Por qué? Porque una serie de pequeños fracasos son los que te llevan a tener un éxito. Entonces, los fracasos es la etiología, es el origen del éxito. Entonces, no se puede entender el éxito sin fracasos. No se puede matizar. ¿Por qué? Porque éxito y fracaso es conducta. Y se le pone el calificativo de éxito es que cuando tú conseguiste el resultado. Y el resultado siempre se consigue en términos generales. ¿Por qué? Porque si no conseguí el resultado, conseguí parte del proceso. ¿Ok? Entonces, pues podríamos dar para mucho más este tema, porque los deseos y aspiraciones de los seres humanos son infinitos y aparte insaciables. Hay muy pocas personas que consiguen un resultado y dicen, hasta aquí me quedo. La ambición humana y el deseo humano es infinito y es insaciable. De tal manera que hay que entender que los deseos y aspiraciones saludables siempre tienen que ver con el resultado y el proceso. Así es que lo mejor es, si ya desperdicié algo o algo no me salió, a partir de hoy, 16 de agosto del 2024, puedo redefinir mis metas para empezar a tener resultados, pero eso depende de cada quien. Entonces la moraleja es, no hay procesos, no hay metas que alcanzar,
si no hay deseos y aspiraciones, siempre y cuando estén bien entendidos, bien definidos para que sean potencialmente ejecutables.